Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis pasando una buena Semana Santa. Hoy lo que voy a hacer es subiros una clase, será nuestra quinta clase online, espero que sea más breve y menos densa que la última, pero lo que sí, como os dije en el último mensaje, es esta clase va a ser sobre un tema complementario que no está en nuestro temario y por tanto estos contenidos no están en el examen técnicamente. Esto es simplemente para ampliar un poco vuestra cultura general del sólido y sobre todo introducir vocabulario que utilizaremos nosotros o que seguramente os encontraréis más adelante en la carrera y así para que os vaya sonando y de paso pues no perdemos el ritmo de la asignatura. Lo dicho, hoy lo que vamos a hablar es sobre defectos en sólidos. Hasta ahora hemos explicado las propiedades de los sólidos, de la red cristalina, la dinámica de las partículas de la red, siempre asumiendo que tenemos una red perfecta con una simetría de traslación hasta infinito, un número infinito de partículas, ningún átomo se sale de su posición. Pero, en realidad, pues bueno, las propiedades físicas de los sólidos en gran medida vienen determinadas por esta simetría. Pero lo que sucede en la vida real es que raramente tenemos un sólido perfecto con todo el ordenamiento perfecto, todos los átomos en su sitio, sino que muy a menudo hay fallos. A lo mejor estamos hablando de un átomo cada millón que resulta que no está donde debe estar, o a lo mejor tengo una impureza de otra cosa en esa posición de la red, otra especie química, pero más a menudo que no, estas pequeñas desviaciones condicionan toda la física y todas las propiedades de nuestro sólido. Pueden ser las propiedades mecánicas que los hagan más duros, puede ser las propiedades ópticas que cambien sus bandas de absorción, puede ser las propiedades de conducción eléctrica como por ejemplo sucede en los semiconductores. Entonces es importante tener una cultura general y sobre todo saber más o menos cuáles son los mayores tipos de defectos en sólidos que podemos tener. Y de aquí vamos a hacer este tema muy general y de nuevo simplemente quedaros con la historia en la cabeza y sobre todo con el vocabulario que puede que utilicemos en algún momento. Pero repito, totalmente fuera de temario de examen. Allá vamos. Hablemos entonces de desorden y defectos en sólidos. ¿A qué nos referimos con desorden y defectos? La mayoría de los sólidos están ordenados. Lo que pasa es que el orden infinito a larga distancia casi nunca es perfecto. A lo mejor de cada 1 millón de átomos de repente hay una posición de la red donde falta el átomo que tendría que estar ahí, o hay un átomo de otra cosa, o, o hay a lo mejor faltas de ordenamiento locales porque de repente hay una serie de posiciones que no están ocupadas. Vamos a ver cómo se llaman estas cosas y qué tipos de fallos en el orden tenemos. Por ejemplo, aquí os he pintado la estructura de lo que sería en principio un cristal iónico con iones positivos y negativos, los positivos son los rojos y los negativos son los azules. Esto pudiera ser, por ejemplo, el cloruro sódico. Y al tipo de defectos que nos vamos a referir es, por ejemplo, que tenemos aquí debajo, de repente falta un ion rojo, lo que sería un ion sodio si pensáramos en el cloruro sódico. Esto es un defecto, pero a lo mejor este ion sodio se ha desplazado y se ha metido en este hueco aquí en medio donde en principio no tendría que haber nada porque está en medio de este enlace, pero hay un pequeño hueco suficiente para que se meta a veces un átomo. ¿Cómo se llama esto? Lo vamos a ver. También puede suceder que en otra posición, por ejemplo aquí, donde deberíamos tener un ion cloro, hay un átomo de otra cosa que no es cloro. ¿Cómo se llaman estas cosas y qué efecto tienen estos fallos en la periodicidad en las propiedades físicas que puede tener el material? Veámoslo poco a poco. En primer lugar, los defectos en sólidos, los fallos de los efectos en sólidos se pueden diferenciar o clasificar en dos grandes tipos de defectos. Lo primero serían lo que llamaríamos defectos puntuales, que son exactamente los que acabamos de ver en el ejemplo anterior. Hay dos tipos principales de defectos puntuales. Uno sería lo que se llaman vacantes, que es cuando en una posición del cristal falta el átomo que tendría que estar. A esto le llamamos una posición vacante porque está vacía. Y el otro es el segundo ejemplo que vimos en la transparencia anterior, que es qué pasa cuando en un
hueco de la red donde en teoría no tendría que haber nada, se cuela un átomo que encuentra un poquito de energía para meterse ahí dentro. Eso se llaman intersticiales porque se meten en estos agujeros o intersticios. Tanto las vacantes como los intersticiales son defectos, faltas en la periodicidad, pero que involucran un solo átomo del material y por eso son defectos puntuales, y se llaman así. En los dos lo que suele suceder a la hora de la verdad es que la red cristalina alrededor del defecto se relaja. En las posiciones vacantes los átomos de alrededor tienden a acercarse al agujero porque quieren rellenar el hueco. En los intersticiales los átomos alrededor tienden a separarse del intersticial precisamente para dejarle hueco porque este es como que se ha metido y aquí vengo yo, saca los codos y se hace hueco. O sea que no es solamente que nos sobre un átomo o que nos falte un átomo, sino que las posiciones de equilibrio de los átomos de alrededor también se relajan. Bueno, y otro tipo de defecto de defecto que aparece en los sólidos es lo que ya no son defectos puntuales, sino defectos extensos, que no involucran a solamente un átomo, ¿de acuerdo?, sino a lo mejor a una línea entera de átomos o a un semiplano entero de átomos o a lo mejor incluso a una superficie entera como sucede en los policristales. En los policristales recordar que lo que teníamos son granos cristalinos pegados todos juntos, hechos así como una pastilla, ¿de acuerdo?, donde se han pegado todos a las superficies que separan los granos cristalinos. Obviamente en esas superficies hay un gran desorden y hay la estructura de todo menos perfecta. Esas superficies se llaman fronteras de grano. Son defectos, digamos, bidimensionales, defectos en el sentido de que falla la cristalinidad del material. Pero también podemos tener otro tipo de defectos que es lo que se llaman dislocaciones, que es lo que sucede cuando no es que yo meta un átomo de más en un sitio, sino que agarro la red, la deformo y meto medio plano entero. Semiplano. Bueno, por ejemplo, lo que hemos pintado en este caso de aquí. Aquí teníamos una red cúbica, ¿vale?, que estaba tan contenta siendo cúbica y de repente aquí hemos metido un semiplano extra, un semiplano atómico. ¿Qué es lo que sucede? Pues que aquí en el borde del semiplano extra que hemos metido, estos átomos tienen un entorno que no es justo el de la red cúbica con 4 primeros vecinos en 2 dimensiones o 6 cuando hablamos de 3 dimensiones, sino que aquí tenemos que nos falta enlaces o nos sobran enlaces a la hora de llenar la estructura cristalina. Eso se llama una dislocación en arista, cuando metemos un plano extra. También otro tipo de dislocaciones que se llaman helicoidales, ahora veremos cómo se hacen, pero a lo que vamos es que lo que tengo es en 3 dimensiones al final una línea entera de átomos que son todos los que van en la dirección perpendicular al dibujo, que son, digamos, defectuosos. Estamos hablando de defectos extensos porque se crea una línea de defectos en fila, en este caso unidimensional, ¿vale? Entonces hablaremos de defectos puntuales y defectos extensos. Volvamos un momento a hablar de los defectos puntuales por un momento. Dentro de lo que son los defectos puntuales que hemos visto, las vacantes y los intersticiales, podemos de nuevo tener 2 tipos de vacantes o 2 tipos de intersticiales. Las vacantes intrínsecas o los intersticiales intrínsecos, lo que en general se llaman defectos puntuales intrínsecos, son aquellos que encontramos cuando falta un átomo o ese mismo átomo de la misma especie química del material de lo que sea que estemos haciendo, por ejemplo, hierro o cobre o lo que sea, se mete en un agujero donde no debería de estar. ¿De acuerdo? Las vacantes también se pueden dar perdón, las vacantes no hacerme caso. Los intersticiales también, este tipo de defectos también se pueden dar en los cristales cuando lo que se está metiendo dentro es un átomo extraño de otra cosa, que ahora os diré cómo se puede generar, que se mete ya sea en un intersticio o directamente a sustituir un átomo de la red perfecta, ¿vale? Esto se llaman impurezas en los 2 casos porque estamos hablando de cosas que contaminan el cristal en principio, que son especies químicas de un elemento que no es el de la red de Bravais, ¿vale? Cuando se ponen estas impurezas en las posiciones de la red de Bravais hablamos de átomos sustitucionales, de impurezas sustitucionales, y cuando se meten en agujeros intersticiales pues hablamos de impurezas intersticiales. ¿De acuerdo? Eso se llaman defectos extrínsecos porque pues tienen que venir átomos de fuera del material para que se creen, pero de una u otra.
De nuevo, definimos las vacantes como las faltas de un átomo en un sitio normal de la red cristalina. Habitualmente aparecen por solidificación y durante la solidificación del material, ¿de acuerdo? Porque, bueno, estamos cristalizando un material desde una solución y no todo se hace perfecto, o incluso a veces también se pueden producir por irradiación, cuando irradiamos el material con un, por ejemplo, implantador iónico y le mandamos un chorro de iones de otra cosa, ¿vale? El número de vacantes de la red está térmicamente activado. En principio, cuanta más alta temperatura, más vacantes puede haber, porque los átomos pueden salirse de su posición porque tienen más energía. Ahora mismo hablaremos un poquito más de esto. Pero antes de eso, simplemente deciros que los defectos intersticiales, por contra, lo que consisten es un átomo adicional que se, de nuevo, inserta en un hueco de la red, ya sea un intersticial intrínseco o una impureza extrínseca, crean distorsiones de la red porque los átomos alrededor se tienen que alejar un poquito para dejar sitio, y el número de estos no suele depender de la temperatura, suele ser aproximadamente constante. Hablemos un momento de la dependencia de la temperatura, en particular con las vacantes, ¿vale? Pero antes de nada, de daros algún ejemplo de precisamente cómo este tipo de defectos pueden modificar las propiedades de los cristales. Por ejemplo, en muchos cristales iónicos transparentes, como la alúmina, el óxido de aluminio con estructura de corindón, cuando le metemos impurezas de cromo, impurezas sustitucionales, el cristal se vuelve rojo. O, por ejemplo, a cristales transparentes como el titanato de estroncio, cuando les sacamos oxígeno y creamos vacantes de oxígeno, el cristal se vuelve negro. Suelen cambiar las propiedades ópticas, pueden cambiar otras muchas propiedades. Entonces, de cara a precisamente las vacantes, cuando estamos en un estado de equilibrio termodinámico, ¿qué quiere decir esto de que están activadas térmicamente? Aunque la lógica nos diga pues que sí, que efectivamente cuando más caliente está el material, más fácil es que algún átomo se salga de su sitio y deje una posición vacante, se puede incluso estimar cuál es la dependencia con la temperatura de la densidad de vacantes en principio en un cristal en equilibrio termodinámico. O sea, la dependencia del número de vacantes con la temperatura quiere decirse a 0 Kelvin el cristal es perfecto, empezamos a calentar y se empiezan a poder salir algunos átomos de sus posiciones. Supongamos en un momento dado que tenemos un cristal perfecto donde tiene n mayúscula más n minúscula posiciones en su red de Bravais, de las cuales n mayúscula están ocupadas por iones y n minúscula están ocupadas por vacantes. Tenemos una distribución, por tanto, donde n mayúscula obviamente lo normal es que sea muchísimo más grande que n minúscula, pero podemos tener diferentes configuraciones de donde se colocan los átomos, las partículas de la red, los n mayúscula iones y las diferentes vacantes. El volumen del cristal en cualquier caso va a ser igual al número total de sitios de la red n más n por V sub 0, donde V sub 0 es el volumen iónico o el volumen de la celda primitiva, si es un cristal de Bravais o como lo queráis llamar, ¿vale? Entonces, como el volumen del cristal tiende a ser constante, para encontrar la densidad de vacantes a una temperatura dada, vamos a escribir la fórmula de su energía utilizando la energía de Helmholtz, la función F, y la vamos a minimizar, ¿de acuerdo? Bueno, para un cristal que tenga n minúscula vacantes, la energía de Helmholtz es n veces precisamente la energía de formación de una vacante menos T por S, donde S es la entropía. Pero ¿cuál es la entropía del cristal? La podemos estimar precisamente como K sub B, la constante de Boltzmann, por el logaritmo neperiano de omega, donde omega es el número posible de diferentes configuraciones que tenemos en el cristal. Configuraciones es posiciones posibles de vacantes más posiciones posibles de átomos y todo eso las posibles combinaciones que tenemos. Eso se puede estimar así, como n mayúscula más n minúscula factorial partido por n factorial mayúscula n minúscula factorial. ¿De acuerdo? Esto sería la omega, el número total de configuraciones posibles, y por tanto K sub B por el logaritmo neperiano de todo el número de configuraciones posibles en mi cristal aleatorias, pues sería la entropía, ¿vale? Si ahora minimizamos esta función respecto de la temperatura, igualamos a 0, lo que podemos encontrar es que la densidad de vacantes a una temperatura dada, de nuevo asumiendo que n minúscula es mucho, mucho menor que n mayúscula, y perdonad que aquí tengo una errata, esto lo arreglamos rápido, vale, ya está, perdonad. Se puede aproximar, y esto es el resultado importante, que el número de vacantes a una temperatura dada es el número de átomos por la exponencial de menos energía de una vacante partido por kT, o sea, estamos hablando de que el número de vacantes está térmicamente activado.
En general, la energía de formación de vacantes puede ser del orden de 1 electronvoltio, ¿vale? Para la mayoría de los materiales de interés, un poquito más, un poquito menos, pero ahí anda. Y los intersticiales, de una manera parecida, se puede calcular su densidad y su energía de formación es unos pocos electronvoltios, como 5 electronvoltios. Cuesta muchísimo más generar un intersticial porque tiene que hacer sitio y comprimir la red a su alrededor que una vacante, que es una cosa que se genera relativamente fácil con la temperatura. En cristales iónicos, las vacantes son particularmente interesantes porque cuando yo quito un átomo de una posición, ¿estoy quitando un anión o estoy quitando un catión? El sistema debe de mantener la neutralidad de carga. Entonces, habitualmente los defectos en cristales iónicos se crean por pares. Si yo quito, por ejemplo, un anión en un sitio, tengo que quitar un catión en otro para que el cristal siga siendo eléctricamente neutro. Entonces, habitualmente en los cristales iónicos las vacantes se forman por pares. Vacante de anión y vacante de catión, y de hecho no suelen quedarse muy lejos. Esto es lo que se llama un defecto tipo Schottky. Y la energía de formación en este caso va partido por 2 porque ya no tenemos aquí la energía de una sola vacante, sino la de 2. Entonces el defecto es formar 2 vacantes y no una, ¿vale? Defectos tipo Schottky en cristales iónicos son pares de vacante, donde uno es aniónico y otro es catiónico. Otro tipo de defecto interesante en cristales iónicos son los defectos de tipo Frenkel, donde lo que tenemos es que se forma también un par de defectos, que es un intersticial y una vacante, pero también, de nuevo, se quedan débilmente acoplados, porque estamos en un cristal iónico. Si en un momento dado cojo, por ejemplo, un átomo de aquí y lo pongo como intersticial en otro sitio, pues el intersticial y su vacante tampoco se pueden quedar muy lejos por las mismas consideraciones electrostáticas. La energía de una vacante tipo Schottky, de un par de vacantes tipo Schottky, suele ser de tipo 2 electronvoltios, pero los pares de Frenkel es un poquito menor, ¿de acuerdo? Tipo 1 electronvoltio, una cosa así, ¿vale? Esto es, de nuevo, simplemente no os preocupéis mucho por las matemáticas, aunque os ponga aquí las fórmulas, es más que nada por curiosidad general, pero quedaros un poco con la idea y sobre todo con los nombres. A la hora de aplicaciones, los cristales iónicos son extremadamente útiles para muchas cosas, pero una de ellas es porque la mayoría de los conductores iónicos son cristales iónicos. ¿Y qué es un conductor iónico? Es un conductor que conduce por iones, no por electrones. El portador eléctrico de carga que se mueve y que va saltando cuando le aplicamos una diferencia de potencial entre los extremos del material, ahora va a ser un ion gordo, un átomo entero que se mueve. Como os podéis imaginar, el tipo de conductividad eléctrica a la que vamos a tener en este caso va a ser bastante lenta y bastante menos potente, digamos, que la conductividad electrónica de un metal, donde tenemos electrones libres, aplicamos una diferencia de potencial, aparece una corriente y aquello se mueve muy rápido. ¿De acuerdo? En los iones la conductividad es lenta porque habitualmente lo que tenemos es que hace falta que haya intercambio de posiciones de un ion que se mueve de una posición a otra. ¿Para qué son útiles, por tanto? Precisamente para hacer baterías. La mayoría de los electrodos, ánodos, cátodos que encontráis en las baterías están hechas de conductores iónicos. Queremos que haya una corriente de ánodo a cátodo, pero queremos que sea lenta para que la batería se descargue despacio. Entonces, la mayoría de las baterías a día de hoy, pues ya sabéis que son de conductores iónicos, por ejemplo, de tipo litio. Y de hecho, hay muchos conductores iónicos, pero uno es el titanato de lantano dopado con litio, que lo que sucede es que los iones de litio, en este caso serían los positivos, se van difundiendo a través de intersticiales e incluso a través de posiciones vacantes de lantano, si es que las hay. El litio es un ion pequeño, se puede difundir rápidamente como intersticial, vamos, mucho más rápidamente que lo que se difundiría un lantano que tiene un número atómico enorme, ¿de acuerdo? Pero de nuevo se mueve mucho más despacio que lo que sería un electrón en un metal, con lo cual los conductores de litio a día de hoy son los que están en la mayoría de las baterías. Otro tipo de conductor a través de vacantes, por ejemplo, en este caso serían el ISZ, que es la circonia estabilizada con un poquito de itria. En este material, en el ISZ, lo que tenemos son vacantes de oxígeno. Entonces, estas vacantes son las que se van moviendo de
posición en posición cuando pueden, cuando la temperatura es apropiada, cuando el voltaje es el apropiado. Os podéis imaginar que la conductividad iónica es mucho mejor a alta temperatura que a baja temperatura porque la mayoría de estos saltos están térmicamente activados. Eso que suena es pingo. Ya os podéis imaginar que los defectos tipo vacante se mueven más fácilmente a través de redes desordenadas, a través de redes con mucho espacio y por tanto a través de redes calientes, donde hay una gran vibración, una gran oscilación de los átomos y las vacantes tienen espacio para moverse. Por cierto, las vacantes en realidad no son más que un agujero de átomo, lo que se mueven son los átomos al revés de lo que uno visualiza el flujo de vacantes. Pero al final de la película igualmente se comportan como objetos virtuales cargados que se pueden mover en presencia de un campo y de hecho pueden tener muy elevadas conductividades. Como simplemente dejar que os cuente un ejemplo de un artículo que publicamos hace ya más de 10 años sobre un sistema en el que encontramos movilidad enorme, colosal, millones y millones de veces mayor de la normal, en precisamente películas de ISZ, este conductor iónico por vacantes de oxígeno, crecidas epitaxialmente en forma multicapa, en capas, digamos, en forma de sándwich con dos óxidos aislantes, por ejemplo, titanato de estroncio y en medio una capa de ISZ. Esto es una imagen de microscopía electrónica de alta resolución. Con resolución atómica, cada una de estas columnas son precisamente las columnas atómicas de la red y se ve la capa de ISZ que crece perfectamente ordenada entre las dos capas de STO. Pues bien, cuando uno mira estas capas ultradelgadas de ISZ que apenas tienen un nanómetro de espesor, intenta, digamos, ver cómo acoplan las redes cristalinas del ISZ y el titanato de estroncio el uno con el otro, tiene que hacer un modelo estructural de un material sobre otro. Aquí tendríamos el ISZ arriba con los circonios en verde, los oxígenos en rojo y el titanato de estroncio abajo, el estroncio amarillo, de nuevo el oxígeno en rojo, el titanio en azul. ¿Qué es lo que sucede cuando uno intenta crecer un material encima del otro? Pues bueno, que las redes de cationes se pueden más o menos adaptar a encajar una encima de la otra, pero las subredes de oxígeno de los aniones del ISZ y del titanato de estroncio no casan una encima de la otra. O sea, si los dos materiales crecieran plenamente oxigenados, justo en la interfase quedarían muchísimas posiciones de oxígeno ocupadas a distancias físicamente irrealizables. Esto quiere decir a distancias menores que lo que sería el radio atómico. ¿Qué es lo que hace el sistema? Crear vacantes, porque si los oxígenos no caben juntos, pues deja un agujero en una de las posiciones. Y aquí, de hecho, tenéis una especie de dibujo donde se muestran todas esas vacantes que aparecen en la interfase. ¿Qué es lo que sucede si a este sistema yo le meto una diferencia de potencial entre izquierda y derecha? Un campo eléctrico, pues que al haber tanto hueco y tanta vacante libre se pueden mover rápidamente por la interfase como de hecho un gas bidimensional de vacantes o un líquido de vacante interfacial, y esto da lugar a una conductividad colosal cerca de temperatura ambiente. A día de hoy no es que esto haya tenido mucha aplicación porque el sistema es difícil de crecer, pero en aquel momento pues los periodistas llamaron al grupo, ¿verdad?, a entrevistar a este grupo de la Complutense que había encontrado este sistema con estas propiedades eléctricas tan interesantes y, como sucede tantas veces con los periodistas, publicaron un artículo en El Mundo diciendo que unos investigadores de la Complutense habían desarrollado un método para universalizar el uso del hidrógeno como energía alternativa. No sé lo del hidrógeno de dónde había salido, pero bueno, el caso que por lo menos tuvo un impacto y eso pues siempre está bien. Bueno, bromas aparte, más cosas interesantes para hablar cuando uno piensa en flujo de portadores puntuales, en este caso de átomos. Bueno, hay una ley que nosotros no vamos a tener mucho tiempo de ver, pero igual habéis visto ya en Termo. Y si no, tampoco pasa nada, pero sí que tenéis que saber que existe, al menos como cultura general de físicos, que son las leyes que rigen la difusión atómica. Cuando tenemos un sistema donde tenemos un gradiente de concentración, y esto pasaría, por ejemplo, en un sistema donde tuviéramos muchas vacantes en un sitio, pocas en otro, simplemente para igualar los potenciales químicos sabéis que la especie mayoritaria tiende a fluir hacia la zona donde la especie minoritaria, donde la especie mayoritaria no se encuentra, para igualar la concentración a través de todo el sistema. Bueno, estos son lo que se llama procesos de difusión. Se pueden modelizar en una dimensión fácilmente, asumiendo, por ejemplo, si tuvimos una cadena lineal de posiciones
pues K-2, K-1, K, K+1, K+2, espaciadas con un periodo homogéneo, por ejemplo, igual a y tuviéramos n sub k partículas en el nodo K, siempre podríamos intentar ver cómo van a, digamos, fluir si las dejamos libres en las dos direcciones simplemente para igualar el potencial químico, para hacerlo homogéneo a lo largo de toda la cadena, asumiendo pues, que va a haber saltos de una posición K a las vecinas, eso sería la K-1 o la K+1, si en la K-1 o en la K+1 hay menos partículas y entonces las partículas pueden saltar para de nuevo igualar sus composiciones. Una forma de escribir cómo variará en un escenario de este estilo la concentración o el número de partículas en el nodo K con el tiempo, o sea, escribir la derivada de n sub k respecto del tiempo, va a ser asumir que hay un coeficiente, hay una probabilidad de salto que si es gamma, hemos de suponer que la mitad es hacia un lado y la otra mitad es hacia el otro nodo, por tanto gamma medios hacia cada lado, por la diferencia de concentraciones hacia un lado. Esto sería n sub k más 1 menos n sub k, la diferencia de concentraciones entre estos dos nodos, el k más 1 y el k, y la diferencia de concentraciones con k y k menos 1. Entonces, si hay muchos en k, intentarán salir hacia afuera, si hay menos en k que los vecinos, intentarán venir hacia acá para de nuevo homogeneizar la cantidad de partículas. Bueno, en el paso al límite, que esto es lo que viene en un sistema continuo, donde hacemos que A, el espacio entre el espaciado entre nodos adyacentes, tienda a 0 y tengamos un número muy grande de partículas, lo que es el límite, el paso al continuo, en el límite de, digamos, de que el medio se hace continuo, ya no vamos a hablar de número de partículas, sino de densidad lineal de partículas, que esto será el número en cada nodo partido por A. Le vamos a llamar a eso densidad de partículas, le vamos a llamar n, que será una función que dependerá ahora de x y por supuesto del tiempo. Estamos hablando en un sistema de todavía unidimensional, aunque esté densamente poblado, y entonces se puede demostrar que la derivada de n respecto del tiempo es igual a un coeficiente por la segunda derivada de esta densidad de partículas respecto de x al cuadrado, donde d es lo que se llama el coeficiente de difusión. Esto sería para una sola dimensión, pero si lo queréis generalizar a 3 dimensiones, lo que se suele encontrar en los libros, si algún día lo leéis, que sepáis un poco de qué va, es lo que se llama las leyes de Fick. Las leyes de Fick es la generalización a 3 dimensiones de este tipo de resultados, lo que nos dicen que si en un sistema hay una densidad n de partículas inhomogénea, la densidad con el tiempo a una temperatura finita tenderá a hacerse homogénea, ¿de acuerdo? De forma que haya flujos internos de partículas que vayan de las zonas donde hay mayor concentración a las zonas donde hay menos concentración. Es como igualar los potenciales químicos y llegar a un potencial químico constante. En este caso lo que se suele escribir es que la derivada temporal, la variación en el tiempo local de la densidad de partículas respecto del tiempo es igual al mismo coeficiente el coeficiente de difusión, ¿vale?, por el laplaciano, que es la segunda derivada de n, en este caso en 3 dimensiones. Y el coeficiente de difusión d está de nuevo térmicamente activado, se puede escribir como una constante de sub 0 por la exponencial de menos la energía de activación partido por kT, y la energía de activación sería la altura del digamos, el escalón de potencial a saltar cuando un átomo está en una posición hasta a saltar a la del vecino a donde quiera ir, ¿vale? Entonces las leyes de Fick son dos. Primero una es esta y la otra es la que habla que el flujo de partículas se hace igual a menos d por el gradiente de n, o lo que es lo mismo combinando estas dos, se puede escribir la ecuación de continuidad en el transporte de partículas, que dice que la derivada de la concentración de partículas con el tiempo más la divergencia de J, la corriente de partículas, el flujo de partículas es igual a 0. O lo que es lo mismo, si en un punto está aumentando la densidad de partículas es porque tengo un flujo que viene desde fuera hacia ese punto, entonces la derivada de n sería positiva respecto del tiempo, aumenta la densidad. Si en un punto está disminuyendo la densidad de partículas, o sea, la derivada de n respecto de t es negativa, es porque hay líneas de J que están saliendo del punto, hay una corriente que se está saliendo de mi punto hacia afuera, porque de nuevo, pues localmente la concentración sería demasiado alta. Los procesos de difusión atómica, ¿por qué los comentamos aquí? Porque muy habitualmente se aplican al estudio y a la migración con el tiempo de las densidades de defectos puntuales en un sólido. Cuando en un sólido tenemos muchos defectos puntuales en un sitio y ninguno en el otro, con el tiempo y la temperatura lo que tienden es a migrar y a alcanzar el equilibrio, que consiste en el sólido con una densidad de defectos, la que sea que tenga, sea grande, sea pequeña, sea como sea, pero uniformemente distribuida. Bueno, eso por ahí.
Otros defectos puntuales que se suelen encontrar, sobre todo en iónicos, particularmente los haluros alcalinos, es lo que se llaman centros de color o centros F. Cuando en un cristal iónico tenemos una vacante aniónica, o sea, falta una carga negativa, falta un anión en algún sitio, muy a menudo esas vacantes están positivamente cargadas y tienen tendencia a chupar carga negativa de donde puedan, ¿de acuerdo? Si algún electrón pasa por allí cerca, por el motivo que sea, la vacante tiende a capturarlo y el electrón se queda alojado en ese hueco. Y eso es lo que se llama un centro de color, ¿vale? Tienden a absorber en el rango visible y tienden a hacer que los cristales transparentes se vuelvan de diferentes colores de nuevo, simplemente porque tenemos ese centro de color que va a crear unos niveles, digamos, de transición de impurezas en unas zonas del gap de energía prohibida, que esto ya veremos lo que es, del material, con transiciones características que están en los pocos electronvoltios que corresponde precisamente al espectro visible, ¿vale? Aquí tenéis para una serie de cristales todos los haluros alcalinos, fluoruro de litio, fluoruro de sodio, cloruro de litio, en fin, una serie de ellos, las energías de precisamente esos centros. Simplemente consisten en eso, un electrón atrapado en una vacante. Bueno, pasemos a hablar un poco de los defectos extensos y en particular de las dislocaciones que son líneas de defectos bidimensionales. Mayormente las dislocaciones suelen ser de tres tipos, las que se llaman en arista, las helicoidales y las que son mezcla de las dos que se suelen llamar mixtas, aunque algunas tienen nombres específicos cuando estamos hablando de sistemas particulares, pero de esas ya no vamos a hablar, simplemente muy en general que sepáis lo que es una dislocación en arista y una dislocación helicoidal. De nuevo, si en un cristal tridimensional, por ejemplo esta red cúbica de átomos que tenemos en este dibujo, insertamos un semiplano en algún sitio y hago que la red se deforme, se abra por algún sitio para poder meter ese semiplano en medio, estoy creando lo que se llama una dislocación en arista, que es una fila de defectos que serían todos los átomos que están en esta columna atómica que va hacia dentro del papel que estoy señalando aquí, que les faltaría un primer vecino por aquí debajo. Daros cuenta que el número de coordinación de cualquiera de las columnas atómicas que yo veo en el cristal, sea esta, todas tienen 4 primeros vecinos, pero esta no tiene 4 primeros vecinos, tiene 1, 2 y le falta un cuarto aquí, ¿vale? Porque falta un enlace. De hecho, falta toda una fila de enlaces y esto lo que constituye es una línea de defectos que es la que limita todo el semiplano que en este caso iría hacia adentro. Eso se llama dislocación en arista y es un defecto unidimensional, ¿vale? Que da lugar a líneas que se propagan por dentro del material. El otro tipo de dislocación que podemos construir fácilmente en un material, por ejemplo cúbico, como este que tenemos aquí pintado, es lo que se llama dislocaciones helicoidales. Imaginaros que tenemos un cristal cúbico perfecto, le pegamos un corte por un plano, un semiplano por aquí y agarro uno de los dos lados del cristal, en este caso, por ejemplo, este que está en la izquierda, y lo subo. Lo deformo para subir una celda unidad de forma que la situación final es la que está dibujada aquí, ¿vale? Bueno, aquí en el centro, en el punto donde está marcado como una A, que estoy marcando ahora con el ratón, vuelve a haber una línea de defectos, ¿vale? Es el punto donde empieza este semiplano donde hemos aplicado esta cizalla que hemos deformado de lado, donde tenemos muchos enlaces atómicos desordenados en el sentido de que tienen muchísima tensión y se han roto algunos enlaces, ¿vale? La línea que constituiría el núcleo de este defecto que iría por aquí hacia abajo, adentrándose en el cristal, es lo que se llama dislocación helicoidal. Helicoidal porque si yo me pongo en un lado de la línea, por ejemplo aquí, e intento dar una vuelta alrededor del núcleo de dislocación, lo que me encuentro es que cuando llego a una vuelta estoy en el piso de abajo, ¿vale? Vuelvo hacia atrás, estoy en el piso de arriba. O por ejemplo me pongo en este punto de aquí que está marcado con una B, empiezo a intentar escribir o dibujar un circuito que rodee el punto A y encuentro que no puedo encontrar un circuito que cierre a no ser que pegue un saltito aquí
de un piso, ¿vale? Aquí en el centro me ha quedado una dislocación, de nuevo, un efecto unidimensional, pero extenso de longitud tan larga como quiera, puede tener tan larga como el cristal, pero en este caso les llamaremos dislocaciones helicoidales. Las dislocaciones son muy importantes para explicar las propiedades mecánicas de los materiales y sobre todo de los metales, porque son los que nos ayudan a entender la deformación plástica. La deformación plástica es la que no es elástica. La elástica es la que es recuperable, como por ejemplo en un muelle o en una goma. Si yo estiro el muelle o una goma pero luego suelto el muelle, vuelve a su lugar. Ahora, si estiro el mismo muelle o la misma goma tanto que lo deformo y me paso de vueltas, digamos, el muelle nunca vuelve a su sitio. Eso es lo que se llama la deformación plástica, la deformación totalmente irrecuperable, irreversible. Bueno, pues para que la deformación plástica tiene lugar, se tiene que dar el movimiento de dislocaciones. Imaginaos que yo tengo un cristal como este, azulito, y lo estoy intentando deformar aplicando una fuerza en la dirección horizontal por la parte de arriba hacia la izquierda y por la parte de abajo hacia la derecha, de forma que estoy intentando aplicar, pues por ejemplo, si mi cristal es así, intentar deformando y apretando como en esta dirección, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que yo puedo artificialmente empezar a mover átomos por aquí, crear un núcleo de dislocación en arista que según sigo, deformando o aplicando una fuerza, en este caso normal, hacia la izquierda, movería este semiplano y entonces la dislocación se iría desplazando en la dirección de la fuerza hasta que llegara a la otra superficie del cristal y entonces aparecería un escalón en la superficie opuesta y yo habría pasado del punto donde tengo un cristal no deformado a un cristal que ahora tiene un escalón por aquí y otro por allá y vería macroscópicamente los dos escalones. Por supuesto, si son atómicos no los voy a ver, pero imaginaos que esto sucede con millones y millones de dislocaciones y de semiplanos. Ahí yo sí que estaría cambiando la forma externa del cristal de forma no recuperable. Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, pero que sepáis que en general las dislocaciones tienen mucha importancia, sobre todo al explicar las propiedades mecánicas, la dureza y la facilidad para deformar plásticamente un material. Más cosas, como son tan importantes precisamente, pues hay toda una rama de la ciencia de materiales, ya no estamos hablando de materia condensada o física del sólido, pero es ya, digamos, sólido aplicado, que precisamente se dedica a estudiar la dureza y las propiedades plásticas de los materiales en función del número de dislocaciones que tengan y que dejan de tener, y cómo se mueven y cómo no se mueven, qué fuerza hay que aplicar para que se muevan y demás. Entonces, la única cosa que deciros simplemente para que tengáis un poco claro cómo se caracterizan las dislocaciones a la hora de hablar es utilizando lo que se llama el vector de Burgers. De Burgers como las hamburguesas, pues sí, ¿vale? Y se le llama B, el vector de Burgers. ¿Cómo se pinta el vector de Burgers? Pues imaginaros que tengo una dislocación en arista como la que he dibujado en este esquema. Aquí tengo el semiplano extra que yo he introducido para crear el defecto en mi material. Imaginaros que yo me pongo en un punto cerca de la dislocación, por ejemplo en esta esquina de aquí, y pegando saltos de nodo en nodo de la red, o sea, de celda unidad en celda unidad, intento pintar un circuito que cierre un camino y vuelva al mismo punto, pero alrededor de la dislocación. Este coloradito, por ejemplo, que yo he pintado, lo podéis pintar más grande, por más fuera, lo podéis pintar más pequeño, pero siempre que vaya alrededor de la dislocación, ¿vale? Ahora, imaginaros que yo saco el semiplano fuera, hacia atrás, y entonces lo que me va a quedar es que el cristal va a volver a deformarse a su posición original. Hemos extraído ese semiplano que habíamos metido de forma totalmente artificial, ¿vale? Y recupero, digamos, el cristal perfecto. Pero imaginaros que dejo pintado mi circulito rojo. Tras sacar ese semiplano, lo que va a pasar es que el circuito que se cerraba sobre sí mismo, al sacar este semiplano de la ecuación y del dibujo y de mi material, me va a faltar una distancia por saltar que estaba por aquí en medio y entonces el mismo circuito ya no se va a cerrar sobre sí mismo, sino que va a venir a cerrarse precisamente una posición atómica más hacia la derecha que antes. Bueno, pues definimos el vector de Burgers precisamente como el vector que une el punto inicial, de donde yo salí, con el punto
a donde va ahora a cerrar el nuevo circuito sobre el cristal perfecto, ¿vale? Para las dislocaciones en arista es un vector que siempre va a ser perpendicular a la línea de dislocación, porque no hay otra forma de cerrar el circuito de otra forma. Pero en las dislocaciones en arista lo que hacemos es, lo que hay que ver es que el vector de Burgers siempre va a ser paralelo a la línea de dislocación que iría por aquí hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, o sea, perpendicular a lo que es el plano de este cristal, el plano vertical, el plano grande, ¿vale? Si yo pinto un circuito, por ejemplo, salgo de este punto y voy pintando un circuito que rodee la línea de dislocación y ahora tengo que bajar este escalón y volver al mismo punto, si ahora vuelvo a deformar el cristal de forma que esta parte case perfectamente, la muevo hacia arriba para casar con esta, o sea, elimino la dislocación, o lo que es lo mismo, me vengo a fijar en una zona normal de cristal, el mismo circuito, salgo de aquí, a hacerlo otra vez, me voy moviendo, 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 4, 4, 4, 4, pero ahora resulta que tendría que pegar este salto hacia abajo, ¿vale? Para reproducir el circuito y no volvería a cerrar. Me faltaría un salto más para cerrar. Este salto, esto que estaba pintado en colorado, este vector que parpadeaba, rojo, es el que sería el vector de Burgers de la dislocación helicoidal y en este caso es vertical igual que la dislocación. Bueno, esto es simplemente terminología y que sepáis que es un vector que sirve para caracterizar dislocaciones, ¿vale? Hay varias técnicas para visualizar las dislocaciones cuando emergen hacia la superficie, bien por la emisión de luz, por microscopía electrónica de transmisión, atacando químicamente la superficie. Como los núcleos de dislocación no tienen la misma densidad de enlaces, no tienen la misma dureza ni las mismas propiedades, son como más blanditos que lo que tienen alrededor, el ácido tiende a comerse más rápido el núcleo de dislocación y deja marcas superficiales como estas allá donde las dislocaciones emergen en superficie, se pueden ver por microscopía de fuerzas atómicas, en fin, hay formas de cuantificar la densidad de dislocaciones en un material que obviamente va a ser inversamente proporcional a la perfección del mismo. Un último defecto de tipo superficie del que vamos a hablar, más que nada pues porque sepáis que existe lo que se llaman los planos de Macla. Hay cristales maclados, ¿vale? Que consisten que tienen como unas fronteras de grano dentro, pero no son cualquier tipo de frontera de grano, son fronteras de grano como esta que se ha pintado aquí para este cristal, donde hay un plano que hace como de reflexión especular. El cristal de arriba y el cristal de abajo son como una imagen especular la una de la otra. Esto es lo que se llaman planos de Macla. Simplemente lo digo pues porque sepáis que existen. Algunos de vosotros, sobre todo los que vais a ir por aplicada, vais a tener técnicas de métodos experimentales en estado sólido, de física de materiales y demás, donde vais a seguramente hablar de este tipo de terminología y seguro que os dicen, pero esto no lo habéis visto en sólido. Y cuando digáis, no, bueno, pues vale, sí lo habéis visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto terminamos nuestra breve introducción a la terminología de defectos en sólidos. Ya os digo, repito y vuelvo a repetir que esto no es material de examen, no vamos a hacer problemas, no tenéis que hacer ningún entregable al respecto, pero sí quedaros un poquito con básicamente la terminología, porque esto sí que puede salir, podemos hablar de impurezas, podemos hablar de dopado, cuando hablemos de semiconductores. Por cierto, para los semiconductores que tampoco están en el temario, seguramente también haremos otro seminario como este, donde hablaremos de bueno, temas satélite, por supuesto relacionados con la física del estado sólido, pero no directamente dentro de nuestro temario. Y nada, bueno, pues simplemente contaros que los defectos en los sólidos, o sea, más que contaros, insistir en la idea de que los defectos en los sólidos son tan importantes o más que la perfección y que más a menudo que no son los defectos de un sistema los que lo hacen especial, casi como las personas, ¿verdad? Bueno, pues es necesario tener un poco idea de qué papel tienen, qué densidad de defectos
y cómo afectan a las propiedades de interés, que serán las que sean. Por ejemplo, las dislocaciones, como hemos dicho, afectan a la plasticidad y a las propiedades mecánicas que tan fácil es deformar o tensionar un sistema. Las vacantes, los intersticiales, sobre todo los extrínsecos o las impurezas sustitucionales, cuando meto un átomo que no toca en el cristal que no le corresponde y este átomo, por ejemplo, tiene una valencia puede crear un dopado electrónico que haga el material conductor de otra manera. Ya hablaremos con los semiconductores cómo sucede esto, o crear agujeros de enlace, huecos sin llenar, que se puedan comportar como partículas positivas que en un momento dado se muevan bajo la aplicación de un voltaje externo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues realmente tenemos que saberlas, ¿vale? Y aquí tenemos a mi amigo Bingo. Ven, Bingo. Hola. Saluda. Que también nos quiere explicar muchas cosas del sólido. Y aquí está Batman. Hola Batman, gracias, toma un besito. Ay, gracias Batman con sus besitos, que básicamente es que es la hora de merendar para ellos. Así que os voy a dejar, si tenéis cualquier duda de este tema, aunque no sea técnicamente de nuestro temario, estaré encantada de hablar con vosotros al respecto, ¿de acuerdo? Bueno, Binguete, Ale, ¿no? ¿No quieres saludar a los amigos? Bueno, chicos, pues nada, aquí os dejamos Bingo, Batman y yo, que soy su mamá, porque me van a comer y quieren merendar. Cuidaros mucho y espero que nos veamos pronto. Un saludo.